Muy buenas noches, tengan todos desde la consultora jurídica Braña y Asociados. Nuevamente junto a usted. Hace solo unas horas, el todavía presidente de los Estados Unidos, Biden, anunció que retiraría a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Una lista que en el día de hoy cuenta, entre otros, con Cuba, con Irán y que indiscutiblemente va a tener un cambio en todo lo que significa la política migratoria para el pueblo cubano. Y en este programa venimos a hablar del impacto de la exclusión de Cuba de los países terroristas, según los Estados Unidos, para la migración de los ciudadanos cubanos por el mundo. Para la migración de los ciudadanos cubanos que hoy desean ir a los Estados Unidos, pero no solo el tema de los Estados Unidos, sino hacen tránsito, hacen rutas, se unen a caravanas, llegan a la frontera. Entonces, hoy venimos a hablar de eso. Pero quédese hasta el final del programa, porque en el final del programa vamos a darles también algunas informaciones que nos llegaron de fuentes que tenemos, amigos, en la DGI y en el departamento del Comité Central que atiende todos estos temas, donde le vamos a comentar también algunos elementos que le van a servir a ustedes. Son elementos de primera mano, nos autorizaron a hablarlo estos amigos, a filtrarlo sin decir el nombre, y nos van a ayudar indiscutiblemente a entender un poco más qué se avecina con esta nueva política. Lo primero que nos parece súper interesante es que quien incluye a Cuba nuevamente en los países patrocinadores del terrorismo es Donald Trump en su primer mandato, luego que Barack Obama eliminara a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Y cuando Donald Trump incluye a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo en ese su primer mandato junto a Corea del Norte y Siria, y como le dijimos ya, Irán, esos 4 países, lo hace basado en 3 elementos fundamentales. El primero, la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que con alianza con el régimen venezolano dictatorial de Nicolás Maduro estaban refugiados en la isla de Cuba. Y todavía hay muchos que están refugiados. El supuesto asilo a estadounidenses que han cometido delitos y están refugiados en Cuba y Cuba se los ha brindado, fue un segundo elemento. Y el tercer elemento, todo lo que tiene que ver con el apoyo a otros regímenes dictatoriales. Recuerden que Cuba entra por primera vez en los países patrocinadores del terrorismo en el año 1982. Estuvo hasta el 2015 cuando Obama lo saca. En el año 1982, cuando se ponen los vínculos con las organizaciones terroristas ETAs de España y FARC colombianas, entonces todo esto incluye a Cuba. Creo que hay muchas cosas que no han cambiado, pero este programa no lo vamos a tratar de politizar mucho. Vendrán después los comentarios, vendrán después los troles, como se le llame, los sufridores, los hipercríticos, y nosotros queremos llevar esto a la implicación que va a tener en los migrantes, la implicación en la política migratoria y la implicación en los cubanos. Y vamos a comenzar explicando lo siguiente. La inclusión o exclusión de un país en la lista de patrocinadores del terrorismo no es únicamente una decisión técnica, es también una decisión política. Y en el caso de Cuba va a tener un impacto en las relaciones bilaterales. Salir de esta lista puede mejorar las relaciones diplomáticas, o de hecho va a mejorar las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, y va a facilitar un grupo de temas migratorios. No podemos perder de vista, lo vamos a explicar un poquitico más a profundidad después que demos este impacto de la política migratoria. Por eso le decimos que nos sigan hasta el final, que en solo unas horas prácticamente va a volver a asumir la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Pero me detengo allí. Aspectos que pueden ser positivos para cierto segmento de la migración cubana. Primero, al retirarse a Cuba de los países miembros de las listas de terroristas, va a haber un aumento de la emisión de visas. Hay un aumento de la emisión de visas
de las que le corresponden a los cubanos por parte del Departamento de Estado, UCIS, va a haber un aumento de visa. Eso es algo que es positivo para la migración, para ciertos segmentos de la migración cubana. Un segundo elemento, y me parece que va a ser muy aplaudido, ya nos están llamando, ya nos están escribiendo, es que los cubanos españoles, a quienes se les había quitado la posibilidad de solicitar un autorizo de viaje conocido como ESTA, por sus siglas en inglés, para entrar a los Estados Unidos, ahora van a tener la oportunidad de viajar a los Estados Unidos sin tener que pedir visa, solo con el autorizo ESTA, que vamos a hacer un programa para el autorizo ESTA, aunque posiblemente quede sin efecto para los cubanos, pero para otros países está, y nuestra consultora es internacional. Es decir, que solo con este autorizo de viaje, sin pedir visa, llegando a los Estados Unidos, los ciudadanos cubanos españoles, que hoy se cuentan por miles a partir de la ley de la memoria democrática, varios de nuestros programas hablan de esto, van a poder entrar a los Estados Unidos. Segundo aspecto positivo. Y este sí es muy positivo porque el segmento hoy de ciudadanos cubanos que han optado por la ciudadanía española y la han logrado es inmenso. Un tercer elemento que es positivo es que sin la etiqueta de país patrocinador del terrorismo, los migrantes cubanos pueden enfrentar menos prejuicios en su tratamiento bajo las leyes de inmigración estadounidense. Van a ser mirados ya de otra manera, no con la etiqueta de que puedes ser un posible terrorista, de que vienes de un país que patrocina el terrorismo, de que puedes venir a hacer actos terroristas a los Estados Unidos, y por lo tanto van a tener un tratamiento con otra lupa, con otro nivel. Un cuarto elemento es que para los migrantes cubanos en Estados Unidos pueden enfrentar menos barreras a la hora de solicitar el estatus de protección temporal TPS. Si las condiciones de su país de origen no son vistas como vinculadas al terrorismo, cuando usted solicita, se presenta a un TPS, va a tener menos obstáculos, va a tener menos barreras. Algo que se suma a esta lista positiva para los migrantes cuando se quita Cuba de países patrocinadores del terrorismo es que no van a tener los cubanos severas restricciones asociadas a la palabra terrorismo en países de tránsito, como México, como Honduras, como Panamá, que podrían suavizar los controles a migrantes cubanos, facilitando su paso hacia la frontera de los Estados Unidos. Y esto es un efecto rebote, porque hoy todos esos países que han cerrado frontera, que han adoptado medidas muy estrictas, es porque se encuentran presionados por el gobierno de los Estados Unidos, porque está también el tema de que son terroristas, de que vienen de países del terrorismo, que patrocinan el terrorismo, que pueden ser terrorismo. Entonces, al sacar la lista, va a haber menos restricciones, pueden aliviarse algunas de estas medidas y va a facilitar mucho más el tránsito de una manera o de otra. Y un elemento también importante, y yo diría que sería el último de los que beneficia a un cierto segmento de la población cubana en temas migratorios, está dado en que los migrantes cubanos interceptados en frontera van a enfrentar indiscutiblemente cambios en cómo se procesan sus casos. Sin la etiqueta de terrorismo, podrían ser tratados bajo ciertos criterios más estandarizados en el lugar de ciertas consideraciones severas que tienen que ver con la seguridad nacional estadounidense. Entonces, ahí hemos visto cuántas posibilidades se abren, cuántas opciones se abren un poco más para el pueblo cubano en el tema de la migración hacia los Estados Unidos. La regular, la irregular, que no somos partidarios de la migración irregular, pero tenemos que hablar de ella porque hay que enfrentarla como un proceso, como un tema hoy natural en Latinoamérica. Ahora, también hay cosas muy negativas. También hay cosas que van a tener un peso mayor y que van a ser negativas. Y es bueno que lo sepan porque también para esto tienen que prepararse. Dentro de las negativas yo señalo dos. Hemos agrupado dos hoy a partir del estudio que hicimos luego que Biden anunciara esta medida. Primero, en los procesos de asilo y refugio y criterios de elegibilidad para asilo en los Estados Unidos.
Muchos solicitantes de asilo cubanos argumentan que son perseguidos por motivos políticos en su país, en Cuba, y la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo va a cambiar la percepción de riesgo en los casos de asilos para los cubanos. Las autoridades van a tener una percepción mucho más baja de riesgo y, por ejemplo, si antes pertenecer a esta lista reforzaba el argumento de que el gobierno cubano era una amenaza sistémica, ahora este argumento no se refuerza legalmente y los solicitantes pueden necesitar, los de asilo, los de protección internacional, van a necesitar presentar más pruebas específicas sobre su persecución. Y yo creo que aquí no hace falta ahondar en esto porque todos sabemos a dónde vamos y cuál es este asunto. Eso es algo muy negativo. Y lo otro negativo para los migrantes cubanos está en las deportaciones y repatriaciones. Hasta ahora, debido a la falta de acuerdos diplomáticos, debido a las tensiones por la designación de Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo, Estados Unidos deporta pocos cubanos y después de ciertos trámites bastante complejos con las autoridades cubanas, que no te acepto a un deportado, que no, listo. Bueno, a partir de ahora, como mejoran las relaciones bilaterales en los temas migratorios, estamos seguros que van a aumentar las deportaciones y serán muchas más rápidas y efectivas las medidas para aplicarlas. Así que ahí tenemos un grupo de cosas que nos parecen que son positivas y un grupo de cosas, en este caso dos, pero que están agrupadas, que son negativas y que indiscutiblemente pueden incidir. No estamos con este programa trazando una línea de requisitos, estamos hablando, haciendo un análisis político migratorio sobre la implicación de que Cuba sea retirada o que haya sido retirada, Biden lo anunció, de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero les dije que quería también llamar la atención sobre un tema. Algunos contactos nuestros que nos dan cierta información, porque ustedes saben que hoy hay un gran sentir por la libertad, nos han comentado que todo lo que se ha hablado en las redes sociales, en X por las autoridades, es de dientes hacia afuera. Porque hoy existe una percepción de que las medidas van a ir atrás. Dentro de las altas esferas del gobierno cubano existe una percepción de que hay medidas que van a retroceder siempre cuando un presidente norteamericano abandona el cargo y lo cede. No lo decimos nosotros, busque las estadísticas, lea la historia, el poder a una administración que no sea de su mismo partido. Un mes antes comienza a emitir directivas, comienza a anular o no anular cualquier decreto, cualquier disposición, cualquier ley, hasta donde se lo permita su sistema jurídico, para obstaculizar a la administración que entra. Y entonces la administración que entra, en sus primeras 72 horas, comienza a cambiarlo todo, a eliminar lo que hizo el anterior, y yo creo que estas son de las cosas que pueden revertirse fácilmente. Hoy en la tarde, un grupo de congresistas republicanos, cubano-americanos, de donde está nominado el que va a ser el próximo secretario de Estado, un halcón anticomunista, decía que se había traicionado a la comunidad cubana y a los principios de la libertad. Entonces, las altas esferas, según nos han explicado algunos contactos, nos decían que para nada hay esperanza en que esto vaya, sino que lo que se espera es que se siga arreciando la política. Porque tendrían que escoger: o siguen con esos amigos prohibidos, esos dictadores, y siguen en el trío de los dictadores, o cambian. Y no quieren cambiar porque no quieren soltar el poder. Solo explico, para que ustedes también tengan una idea, que estas medidas han sido tres. El primero, el sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto puede, el próximo gabinete en unos días, de un plumazo, virarlo atrás. El segundo, que la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a cualquier estadounidense presentar demanda ante los tribunales por propiedades expropiadas por el régimen cubano desde la revolución del 59.
Bueno, yo creo que nadie tiene derecho a quitar una propiedad a nadie, así que esto tampoco tiene mucho sustento de que se mantenga. También lo pueden volver a poner, sea como ley Helburton, sea como otra medida, pero está, creo que puede ser de las que se revierte igualmente. Y de la misma manera se habla como una medida también frágil, como una medida que era inesperada, pero se sabía que esta administración iba a hacer todo lo que pudiera por obstaculizar el comienzo de la administración Trump. Y se habla también de rescindir un memorando que existe sobre las empresas militares, sobre activos, que en definitiva ni afectan más ni afectan menos al pueblo cubano, porque los que tienen el poder, mientras estén en el poder, van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, esos son elementos que queríamos compartir con ustedes. Queríamos darles algunos datos. La propia inteligencia cubana y los propios analistas cubanos están escépticos con todo esto, porque están esperando medidas duras por parte de la nueva administración, pero nosotros en este programa le estamos hablando hoy de las consecuencias, del futuro que puede haber. Si se cambia, si se mantiene, ¿qué va a pasar con la migración? ¿Qué puede pasar? Desde la consultora jurídica, siempre junto a usted, para acompañarlo, para asesorarlo y para, con nuestras opiniones, ayudarle a pensar, ayudarle a razonar. Siempre junto a usted. Dios bendiga al pueblo cubano. Que viva la libertad.